Hola, soy Ramón Hernández. Bienvenido a otro video de la serie que estaré compartiendo contigo relacionada con los cambios del DIMBOK 2 edición revisada que se publicó en marzo de 2024 respecto al DIMBOK 2 que se publicó en el 2017. El video que ahora quiero compartir contigo es sobre los análisis de los cambios al capítulo 10 de datos maestros y datos de referencia. Aquí están la ficha bibliográfica para que también puedas adquirir esta edición que te decía se liberó en marzo del 2024, o sea, así es que está reciente. Este video lo estoy grabando en abril del 2024. Dama envió un correo anunciando los cambios de manera general. Aquí en estos videos ya estamos profundizando y viendo el detalle de todos los cambios, pero de manera general estos fueron las 4 cosas que nos comentó Dama que le hizo a esta edición revisada. Mejorar la consistencia y la terminología y además los acrónimos, corregir algunos errores de dedo, algunos errores que había en algunas figuras, revisar todos los diagramas de contexto, y hacer una mejora importante en el capítulo de calidad de datos. En videos anteriores también te he compartido esta numeralia. Aquí solamente quiero resaltar, lo único que cambia de los anteriores es el número de páginas que ahora tiene el capítulo 10, que es el de datos maestros y datos de referencia. En la versión anterior tenía 34 páginas y en esta edición ahora tiene 32 páginas, es decir, 2 páginas menos. En lo que tiene que ver respecto al diagrama de contexto, hubo cambios en todas estas secciones. Cambios en la definición, en las metas, en las entradas, en las entradas del proceso, en las actividades, en los entregables, que son la salida de este proceso, en los consumidores, que son los roles que consultan esos entregables, en las herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a hacer mejor o ejercer mejor esta área de conocimiento, y también en las métricas. Veamos cuáles son en detalle estos cambios. En lo que tiene que ver con la definición, pasamos de la definición que decía en la versión anterior, que las tengo en color verde: gestionar datos compartidos para alcanzar los objetivos organizacionales, reducir los riesgos asociados con la redundancia de datos, garantizar una mayor calidad y reducir los costos de integración de datos. Esa definición cambió por la que vemos ahora en color rosa. Habla de gestionar datos conciliados e integrados a través de la custodia de datos y la consistencia semántica en apoyo de las necesidades de toda la organización para compartir sus activos de datos. Como podemos ver, son completamente diferentes las definiciones. Me gustó esta definición de la edición revisada. En lo que tiene que ver con las metas, hicieron pequeños cambios en la redacción. Digamos, agregaron en la primera meta el tema de habilitar, y describen qué cosa, los datos maestros y los datos compartidos, para ser compartidos con todas las funciones de la organización y con las aplicaciones. Digamos que no solamente reconoce que los datos maestros y los datos de referencia lo utilizan aplicaciones, sino algunas funciones de negocio, algunas funciones de la organización. En la siguiente, lo que hicieron fue, sí, conservaron lo que habla de datos maestros y datos de referencia autorizados, digamos, o autoritativos, que pudiera ser la traducción al español. Solamente conservaron eso y agregaron lo demás de garantizar que la organización tenga datos completos, consistentes y actualizados. De hecho, la parte de current es una nueva dimensión en la parte de calidad de datos. De las que teníamos en la tabla, pues agregaron una nueva dimensión, que es la de currency,
Y bueno, aquí también ya aparece en la meta. Y dice a través de los procesos de la organización. Y la tercera tiene algo adicional, habla de reducir la complejidad. Antes decía disminuir los costos y la complejidad, ahora habla de disminuir los costos y reducir la complejidad en el uso de los datos y de la integración que se hace a través de los estándares, de modelos de datos comunes y de patrones de integración. Fueron esos pequeños cambios que hicieron en la parte de las metas. En lo que tiene que ver con las entradas, eliminaron la de Business Drivers, la del glosario de datos y agregaron dos nuevas. La de metadatos, que yo entendería que el tema de glosario de negocio pues queda contenido adentro de los metadatos, y otra entrada nueva que es, digamos, datos y valores que van a ser candidatos a convertirse en datos maestros o en datos de referencia. Por lo que tiene que ver con las actividades, pues se eliminó la actividad 1.1 que decía validar las definiciones de datos. Ese fue el único cambio que se presentó aquí. En los entregables se agregó un entregable adicional que es reportes de excepción en los datos. Seguramente eso nos puede servir para el momento de identificar nuestros datos maestros y nuestros datos de referencia. En lo que son los consumidores, se elimina el rol de Master Data Analyst y el de Data Architect y se agrega en su lugar el de expertos en la materia, el de los SMEs o los Subject Matter Experts. Entonces, bueno, ese es el cambio que tenemos. En la parte de herramientas, en mi interpretación, estaba antes una que decían que era Data Profiling and Quality Tools y lo reemplazaron por una de un contexto más amplio como herramientas de remediación de datos. Pensaría que podría contener a la definición anterior. En la herramienta de Data Sharing Integration Architecture se reemplazó por Data Sharing Hubs. Puede ser mucho más genérico, mucho más actual de lo que ahora se está utilizando como conceptos, y se agregaron los ODS, los Operational Data Stores, como una fuente o como una herramienta que nos puede servir para nuestros datos maestros y nuestros datos de referencia. En lo que tiene que ver con las métricas, se hicieron dos ajustes muy pequeños. En la métrica que era servicios y consumo de los datos, ahora quedó como consumo e ingesta de los datos. Hicieron nada más ese pequeño cambio. Y en la métrica que habla de la utilización y el volumen de la compartición de los datos, lo cambiaron por el volumen y el uso de los datos compartidos. Es un tema nada más ahí de redacción. Ahora, hice un análisis de las actividades del diagrama de contexto, que las pongo aquí en esta tabla, que aparecen en color rosa, ya como quedaron las actividades en la edición revisada, e hice el mapeo de en qué sección aparecían relacionadas esas actividades. Normalmente el DIMBOK en su estructura tiene una sección que normalmente es la sección 2 en todos los capítulos, donde hace referencia a las actividades que aparecen en el diagrama de contexto. Pues bueno, aquí hace dos grupos, porque una son las actividades que nosotros tendríamos que realizar para los datos maestros y otras las actividades que tendríamos que ejecutar para los datos de referencia. Podríamos verlas como
datos que son similares, ¿no? Los datos maestros y los datos de referencia, pero aquí separan claramente cuáles son las actividades específicas que tendríamos que ejecutar si nosotros estamos tratando con datos maestros o con datos de referencia. Pues ahí viene una a una las secciones. Y pues desafortunadamente la actividad 7, que habla de implementar los servicios de integración y de compartir datos, y sus subactividades, la 7.1 y la 7.2, pues no vienen, digamos, no nos cuenta nada el DIMBOK, entonces tendremos que imaginar pues de qué son esas actividades, o tal vez sean lo suficientemente explicativas para no requerir una sección específica aquí en el DIMBOK. En la sección de introducción, pues simplemente se juntan párrafos. Algo de lo que explica esa reducción de 38 páginas en la versión final del DIMBOK 2 edición revisada, pues es este tipo de mejoras o de modificaciones que se les hicieron a los capítulos. Se juntan párrafos. En la parte de metas y principios, una muy buena noticia es que homologaron las metas que aparecen en esta sección en la 1.2 con la que aparece en el diagrama de contexto. Ya coinciden, así letra por letra, se coinciden, y pues eso es muy bueno para la consistencia. Algo que no estuvo muy bien es que aquí hacen referencia al programa de los datos maestros, de la gestión de los datos maestros, y en los capítulos anteriores, al menos en los que he revisado, se cambió la palabra de programa por función para reconocerla esta como una función en lugar de un programa, para darle consistencia. Pues bueno, esa consistencia y esa homologación no se dio en este punto, donde siguen haciendo referencia al programa de gestión de datos maestros en lugar de haber hecho referencia y corregido y hacer referencia a la función de la gestión de los datos maestros. En la sección 1.3.1 pues se juntan párrafos, se juntan estos dos párrafos. En la sección 1.3.1 también se juntan estos otros párrafos. En la sección 1.3.2, 1.3, donde se habla de las taxonomías, también se juntan párrafos. En la sección 1.3.3, pues bueno, también se siguen juntando párrafos. Probablemente esto no sea tan interesante para ti, pero bueno, yo hice todo el análisis, y en algún video final, cuando haya revisado todos los capítulos, pues ya te contaré cuántos párrafos se juntaron y haré todo un resumen ya mucho más detallado de los cambios que sufrió en su totalidad el DIMBOK 2 edición revisada. En la sección 1.3.3.2 pues también se juntaron párrafos. En la sección 1.3.3.4 de la misma manera también se juntan párrafos. En la sección 1.3.3.4.1 también se vuelven a juntar párrafos. En la sección 1.3.3.4.3 se cambia la redacción para corregir un tema ahí de conjugación de tiempos verbales. En la versión anterior decía had different formats, y en la versión revisada cambiaron el had por with different formats. Entonces hacen una mejora en la redacción y en los tiempos verbales. En la sección 4.4 sí hacen esta homologación, donde están reemplazando lo que dice programa de gobierno de datos por función de gobierno de datos. Aquí sí hicieron ese trabajo y esa homologación. En la sección 6, pues también un cambio que observé en el capítulo de gobierno es que donde aparecía governance solo, especificaron el tema de data governance. Yo asumo que aquí también esta sección pues estaba hablando del data governance, y si hubiera visto muy bien para temas de consistencia,
que se reemplazara todos los lugares donde dice governance por data governance y que se reconociera como una función. En la sección 6.1, pues algo que habían empezado a hacer era que los acrónimos ya los escribían, por ejemplo el de DQ, en capítulos, los que ya he revisado y que te he compartido videos, por ejemplo DQ ya lo sustituían por Data Quality para que se pudiera leer completo, y bueno, este se les escapó en esa homologación de los capítulos. Pues básicamente estos fueron los cambios. Espero que me sigas acompañando en este análisis que estamos haciendo de todos los cambios en este DIMBOK 2 edición revisada. Nos vemos en un siguiente video. Bye.